Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior. El día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo curso que vamos a estar desarrollando, ¿no? Que tiene por nombre Gestión de Negocios y también el tema de innovación o emprendimientos innovadores, ¿correcto? Vamos a estar desarrollándolo a lo largo de 30 sesiones, los cuales vamos a, bueno, distribuirlo según el cronograma, ¿no? Vamos a estar participando de estas conferencias desde hoy, ¿no? Desde esta semana, 1 de marzo, vamos a iniciar todos los días a partir de las 4 hasta las 5 de la tarde. Entonces, vamos a ver aspectos muy relevantes en relación a gestión de negocios, ¿no? Y también el tema de emprendimiento. ¿Sí? Vamos a tocar algunos puntos de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Organización de los negocios, ¿no? Vamos a hablar de algunos recursos, el tema de emprendimiento también, ¿correcto? Entonces, bienvenido a este curso. Justo hoy vamos a iniciar con el tema que es tipos de organizaciones, ¿no? En la sesión 1 de la unidad 1 del módulo 1. Mi nombre es León Maximiliano Ocutipa Murga, soy MBA en Administración y Dirección de Empresas, Máster en Supply Chain Management. Te invito entonces a que puedas hacer también tus preguntas, comentarios o dudas a través del canal interno o a través del canal externo. Al finalizar esta sesión vamos a estar respondiendo a tus dudas o inquietudes y también ampliando un poco más estos temas que vamos a tratar, ¿correcto? Muy bien, muchas gracias y damos inicio, ¿no? Lo primero que nos preguntamos es qué cosa es una organización, ¿no? ¿Qué entendemos por organización? Si bien es cierto, en nuestro alrededor tenemos diferentes tipos de organizaciones y hoy día los vamos a conocer, ¿sí? Pero en sí, ¿qué es organización, no? Como puedes observar, nos dice que una organización es un grupo de personas que actuando de una forma coordinada buscan alcanzar, ¿no? En forma eficiente y eficaz una meta u objetivo que podrían cumplir, que no podrían cumplir de forma individual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este pequeño concepto acerca de organización, entendemos claramente que es prácticamente un grupo o un número de personas que van a actuar de forma coordinada para alcanzar un objetivo, ¿no? Para alcanzar una meta. Pero esa meta, ese objetivo tiene que lograrse de la mejor manera posible, ¿correcto? ¿Qué pasaría si no existieran las organizaciones? En este caso, un individuo solo difícilmente podría alcanzar metas o objetivos, ¿sí? Y justamente por eso es que existen las organizaciones, ¿no? Porque se va juntando varias personas para lograr un objetivo en particular, ¿correcto? También nos dice, ¿no? Que una organización debe estar formada por 2 o más personas. Es importante. No podemos estar hablando de una organización de un solo individuo, conformado por un solo individuo, ¿no? Necesariamente tiene que ser de 2 a más personas, ¿no? También nos dice ya que con la cooperación entre los integrantes es esencial para alcanzar los objetivos planteados por la misma, ¿no? Algo importante también en este punto es que todos los integrantes de la organización deben trabajar de una forma cooperada, ¿no? Trabajar aportando conocimientos y experiencias según el rubro de la empresa, ¿sí? De la organización. Y justo aquí surge, ¿no? La otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre organización y empresa, ¿no? Una organización también vendría a ser una empresa, o mejor dicho, ¿no? Una empresa es una organización, ¿no? Y ya sabemos que la organización está conformado por individuos, ¿sí? Vamos a conocer un poco más de esto de organización y aquí tenemos algunas definiciones según algunos autores.
Y en este caso hemos mencionado a dos autores, ¿no? Max Weber y también tenemos a Talcott Persson, ¿sí? Max Weber nos dice, por ejemplo, que una organización, ¿no?, es un grupo corporativo que busca lograr un objetivo a través de diferentes reglas y órdenes, ¿no?, que se llevan a cabo mediante un jefe o grupo administrativo, ¿sí? Atentos con esto porque el punto de vista que tiene Max Weber también está orientado a la parte de las organizaciones gubernamentales, ¿sí? Organizaciones que él conoce bastante, ¿no? En este caso Max Weber, ¿sí? Justamente él nos dice que es un grupo corporativo que busca también, ¿no?, lograr objetivos, metas a través de reglas y órdenes. Y es otro punto importante, ¿no?, que las organizaciones necesitan reglas, necesitan ordenarse, ¿no?, a través de una estructura jerárquica, por ejemplo, o algo conocido como organigrama, ¿no? Y las reglas, básicamente, para poder, ¿no?, en cierta manera, hacer que las actividades de los que integran, ¿no?, o las actividades que desarrollan las personas que integran dentro de una organización tengan una coherencia, tengan un objetivo en común, ¿sí? ¿Qué nos dice Talcott Persson acerca de las organizaciones? Él nos dice que son unidades sociales o agrupaciones humanas, ¿no?, deliberadamente constituidas y reconstruidas para alcanzar fines específicos, ¿sí? Tal Person, en este caso, le da una orientación más social, y es que las organizaciones son sociales por el hecho de integrar de 2 a más personas, ¿sí? Entonces, aquí es donde se vuelve fundamental, ¿correcto?, que alguien que va a liderar, que va a gerenciar, que va a dirigir una organización, tenga habilidades sociales, ¿sí? Así como habilidades técnicas, así como habilidades conceptuales, también necesita conocer de este aspecto, habilidades sociales, justamente para tratar con las personas que van a integrar esa organización. Y recordemos que las personas somos muy diversos, muy diferentes, con ideas diferentes, con formas de pensar diferentes, con creencias, valores muy diversos, muy diferentes, ¿sí? Ahí está la capacidad del individuo que va a liderar la organización, que va a dirigir la organización o que va a gerenciar la organización. Porque ahí está también la clave del éxito, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos ahí estos dos alcances, ¿no? De Max Weber y Talcott Persson. Si se han dado cuenta también, ambos coinciden en el tema de que las organizaciones están orientadas a lograr un objetivo o una meta trazada, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las características de una organización? Tenemos aquí 7 características que vamos a analizar, ¿sí? Primero, ¿no?, nos dice que es una institución social, ¿correcto? Por ahí hay una frase que siempre empleo: las empresas, que también son organizaciones, son, son y están, perdón, están conformadas para personas, por personas para personas, ¿no? Entonces, en este caso, una característica social es relevante en este caso dentro de las organizaciones, ¿no? El otro punto nos dice, está deliberadamente planteada, ¿sí? O planeada. En este caso, una organización tiene una estructura, ¿no? Debe tener una estructura. Es lo más recomendable para poder ordenar un poco, ¿no? Porque va a haber diferentes canales de comunicación, por ejemplo, puestos jerárquicos, líneas de mando, ¿no? Y básicamente el tema de unidad de mando, ¿no? El cual obviamente es fundamental dentro de una organización, ¿correcto? A diferencia de que ahora mismo tenemos algunas organizaciones, por ejemplo, las startup, que al inicio no tienen una estructura, no tienen, ¿no?, una jefatura o alguien
que dirija todo, sino los integrantes de esa organización tienen un mismo nivel jerárquico. Es más, no existe la jerarquía en sí, ¿no? Cada uno es independiente de aportar en empresas tipo startup. Siguiente nos dice se centra en objetivos concretos. Efectivamente, y lo hemos mencionado hace un momento, otra característica de una organización es que está orientada a un objetivo en concreto. ¿Sí? Para eso se crea una organización. ¿Mm? ¿Para qué se juntarían dos personas a más? ¿No? En este caso, hablando de organización, se juntan para poder lograr un objetivo. ¿Sí? Y contribuir, ¿no? Ya sea dos personas o más, cada uno va a contribuir en esa organización para lograr los objetivos. Otra característica nos dice, cuenta con uno o más centros de autoridad o poder, ¿no? El tema de unidad de mando, y en este caso, de acuerdo a la estructura organizacional, vamos a poder distribuir, ¿no? Los cargos, dónde está centrada la autoridad, dónde está centrado el poder, ¿sí? Y generalmente en organizaciones tradicionales, donde se concentra la autoridad y el poder, es en este caso en niveles altos, ¿no? Gerencias, sugerencias o jefaturas, ¿correcto? Pero bueno, hay una unidad de mando al final, ¿no? Que sería el gerente general o en empresas grandes el CEO. Otra característica de las organizaciones nos dice conforma un sistema de actividades. Efectivamente, una organización está orientada también a realizar diferentes actividades, ¿no? Para producir algo en específico. Puede ser un bien o un servicio, ¿sí? Y en este caso estaríamos refiriéndonos a una empresa con fines de lucro. En un momento más vamos a diferenciar y vamos a ver cuáles son los tipos de organizaciones y ahí vamos a profundizar un poco más de esto. Siguiente nos dice, tiene diversos niveles de complejidad, de acuerdo al tipo de organización. También lo vamos a ver en un momento, ¿no? Por ejemplo, está por el campo de actuación, por su tamaño, por el fin que persiguen, ¿no? Si es público o privado, etcétera. ¿Sí? Ese también es otra característica de una organización. Siguiente nos dice, está constituida a través de una estructura organizacional, algo que ya mencionamos también, ¿no? Una estructura organizacional representada en un esquema conocido como organigrama, en el cual se va viendo claramente los niveles jerárquicos, líneas de mando, líneas de autoridad, ¿no? Jefaturas de línea, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente nos dice, utiliza recursos materiales e inmateriales, ¿no? Al hablar de recursos materiales como una característica de la organización, nos estamos refiriendo, por ejemplo, si es una empresa de producción, a las materias primas, ¿no? Insumos, etcétera. Pero también utiliza recursos inmateriales como la marca, patentes, porque una organización puede crear algo y obviamente esa creación se tiene que proteger, ¿sí? También es una característica de una organización. Siguiente y última característica nos dice, la conforman diferentes tipos de personas y grupos, ¿sí? Algo que lo vuelve social, ¿no? Una institución social. Las organizaciones, en este caso, va a depender, ¿no? Va a depender según a las políticas en algunos casos, ¿no? Van viendo este tema, manejando este tema de manera muy, muy cuidadosa, ¿no? Pero en sí, las organizaciones están conformadas por diferentes tipos de personas o grupos en sí, ¿correcto? Los cuales, obviamente, cada una de estas personas va a contribuir al logro de los objetivos de la organización. Y es importante, en este caso, que la organización esté conformada por diferentes profesionales, ¿correcto? Eso le va a dar un grado interesante de poder resolver diferentes tipos de situaciones complejas por las cuales va a atravesar una organización. ¿Sí?
Muy bien, muy bien. Vamos continuando entonces. También mencionamos los elementos de una organización, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de una organización? Podemos observar algo importante, los recursos humanos, ¿no? Algo que por ahí hay muchos entendidos en estos temas que cuestionan un poco, ¿no? El término recursos humanos, porque en realidad el recurso está orientado a algo como un objeto, ¿no? Y en este caso, el ser humano no estaría descrito de esa forma, ¿sí? Entonces, mejor hablemos de talento humano, ¿sí? Como un elemento de la organización. Y efectivamente, necesitamos de personas para conformar una organización. Cada una de estas, cada una de estas personas van a conformar la organización, ¿sí? Más allá de recursos humanos, también necesitamos o necesita una organización materiales, ¿sí? Materiales para la producción, ¿sí? Por ejemplo, lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Recursos, materias primas, insumos, materiales, etcétera, lo cual van a servir obviamente para la producción de un bien o un servicio, ¿sí? Siguiente elemento de la organización. En este caso hablamos de recursos naturales. Por ejemplo, el agua, la energía de la luz, ¿no? La energía de la luz solar, tenemos también el tema del viento, el aire, va a depender, ¿no? De acuerdo al tipo de organización y a la actividad que realice una organización. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa dedicada a la generación de energía eléctrica a través de energía eólica, entonces es importante el recurso del aire, ¿correcto? Y es más, todas las organizaciones necesitan este recurso tan importante como la energía solar para realizar sus actividades, ¿sí? De forma normal. Siguiente elemento de la organización, en este caso son las ideas, los conocimientos y la información, ¿sí? Es importante esto porque las ideas van a estar vinculadas también con el talento humano, ¿sí? El conocimiento también va a estar vinculado con el recurso, o en este caso con el talento humano, ¿sí? La información va a estar vinculada con el talento humano y también la información va a quedar dentro de la organización según las actividades que va realizando, ¿no? Porque las actividades se van registrando, ¿no? Se van archivando en algunos casos y justamente esa información es la que hace también que los nuevos integrantes a una organización puedan aprender de ello, ¿correcto? Las ideas es fundamental, ¿no? Y en este caso también estaría relacionado con los diferentes tipos de personas que van a integrar una organización, ¿no? Cada una de estas personas tiene ideas diferentes, ¿sí? Lo cual va a aportar significativamente dentro de la organización. Los conocimientos, por ahí se habla de un conocimiento individual, ¿no? De cada uno, y también se habla de un conocimiento organizacional o empresarial, ¿no? Es un conjunto, o en este caso, el conjunto de personas que integran la organización van a aprender. Otro recurso importante, ¿no? Es el tema de la tecnología también, ¿sí? Ahora mismo estamos viendo muchas empresas que están haciendo uso de estos recursos y para algunos es una prioridad, ¿sí? Instituciones financieras, por ejemplo, organizaciones educativas, ¿no? Diferentes organizaciones hacen uso de recursos tecnológicos, lo cual le aporta un plus, ¿no? Para hacer sus actividades de forma más eficiente, más rápida, más productiva, etcétera. También hablamos de recursos intangibles, y en este caso nos estamos refiriendo también a la información, ¿no? Porque la información en sí no es tangible. También estaríamos hablando, por ejemplo, al tema de la marca, patentes, ¿no? Que la organización pueda gestionar, ¿sí? Es importante
este recurso intangible porque va a permitir proteger la propiedad intelectual de las cosas que haga la organización, por ejemplo, ¿sí? Y justo a partir de las ideas que puedan tener los integrantes de una organización, puede surgir una innovación disruptiva, por ejemplo, y necesitamos patentarla, ¿correcto? Muy bien, estos son entonces los elementos de una organización, lo cual es de vital importancia porque reconocer estos elementos va a permitir que la organización pueda realizar de una forma óptima sus actividades. ¿Sí? Muy bien. Te invito nuevamente a que puedas realizar tus preguntas, comentarios a través del canal interno o a través del canal en Facebook. ¿Sí? Al finalizar esta sesión vamos a estar respondiendo tus dudas o inquietudes y también vamos a ampliar un poquito más estos conocimientos, ¿sí? Vamos, entonces te invito a que puedas participar también. Perfecto. A todo esto te preguntarás, ¿cuál es la importancia de una organización entonces? Según lo que hemos visto, ya has podido ver un poco el grado de importancia de las organizaciones, ¿no? Y en este caso vamos a hacer un análisis a nivel social, ¿no? ¿Por qué la importancia de una organización? Y en este caso nos dice, por ejemplo, ¿no? Las organizaciones generan empleo. Es algo fundamental, ¿no? Que las organizaciones generan puestos de empleo, algo importante dentro de la economía de un país, por ejemplo, ¿sí? También nos dice, elaboran productos. Claro, las organizaciones conformadas por personas, muchas de ellas elaboran productos, productos para satisfacer las necesidades de las personas, lo cual, traduciendo un poco, esto estaría llevar al campo de la oferta, ¿no? Las empresas, las organizaciones ofertan productos al mercado, ¿correcto? Para la demanda que existe en el mercado, ¿sí? Más allá de esto, a través de la elaboración de esos productos, ¿no? A través de la generación de esos empleos, las organizaciones también satisfacen necesidades que existen en el mercado. Esa es la importancia que tienen las organizaciones, ¿sí? Más allá de esto, también está el aspecto de transmitir conocimientos. Las organizaciones transmiten conocimientos y cultura, ¿sí? Los conocimientos a través de qué, por ejemplo, ¿no? El personal, ojo, el personal, dentro de una organización puede ir rotando, ¿no? Ingresa nuevo personal, sale personal, pero los conocimientos se van generando, ¿no? Algo que un individuo aprende en una organización, cuando se va de ella, se queda con todo ese conocimiento que lo puede aplicar en su vida, ¿correcto? De acuerdo a las políticas de privacidad, ¿no? Obviamente. También dentro de las organizaciones existe la cultura, y la cultura la hacen, ¿no? O la constituyen cada uno de los integrantes, así como las tradiciones, ¿no? Dentro de las organizaciones, ¿sí? También está el tema de que las organizaciones distribuyen los recursos de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las actividades, ¿no? En relación a estos puntos, la organización va a proveerse de los recursos necesarios, ¿sí? Y ojo que esto de los recursos es un problema económico, ¿no? Por la escasez que existe. Y justamente las organizaciones están orientadas a ese aspecto, ¿no? De utilizar los recursos escasos también para producir cosas de forma eficiente, de forma eficaz, para satisfacer ciertas necesidades en el mercado, ¿sí? Entre otros aspectos que podemos mencionar dentro de la importancia de una organización, ¿no? Y en este caso,
son necesarios para la civilización, ¿correcto? Las organizaciones ayudan a eso, ¿sí? El transmitir conocimientos, información, ya es un aspecto orientado a la civilización incluso, ¿no? Muy bien, en este caso vamos a resaltar el tema de la generación de empleos, ¿sí? Y en nuestro país, por ejemplo, y en muchos países latinoamericanos, también las pequeñas empresas, las medianas empresas, las microempresas juegan un papel importante en este aspecto para la generación de empleos, ¿sí? Y justamente estas pequeñas organizaciones, ¿no? Surge del tema del emprendimiento, ¿correcto? Es importante entender toda esta secuencia, ¿sí? Y los que están vinculados a este tema de crear organizaciones, ¿no? Están también orientadas al aspecto de satisfacer necesidades, dar una orientación social a la actividad que están iniciando justamente. Porque, ojo, una persona difícilmente va a poder realizar diferentes actividades. Por lo tanto, necesitamos integrar más personas a una organización para, para poder solucionar diferentes tipos de problemas, ¿no? Muy bien. También nos dice que una organización es de gran relevancia, tanto para el grupo que la constituye como para la sociedad, ¿sí? Hace un momento mencionamos que la organización tenía una importancia básicamente social, ¿no? Pero también está no solamente orientada hacia afuera, ¿no? A la sociedad, sino también a los individuos que constituyen la organización, ¿sí? El hecho de generar un puesto de empleo, por ejemplo, se traduciría en mejoras de la calidad de vida de una persona, mejores ingresos, mejores accesos a una educación, mejor alimentación, etcétera, ¿correcto? Es importante considerar ese aspecto también, ¿sí? Además, nos dice que las organizaciones permiten la vinculación entre individuos, ¿no? Y contribuyen con alcanzar fines individuales y colectivos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando alguien se integra a una organización, por ejemplo? Existe un proceso de adaptación, existe un proceso de socialización, ¿no? Lo cual justamente es lo que permite la empresa, vincular diferentes individuos, ¿no? De los cuales se pueden crear alianzas, por ejemplo, ¿no? Buenas amistades, etcétera, diferentes aspectos, ¿sí? Es más, las organizaciones en este tiempo, para muchas personas, se ha convertido su segundo hogar prácticamente, ¿no? Por el tiempo que pasan en él, ¿sí? Muchas veces, por lo menos en nuestro país, son 8 horas de trabajo, ¿no? Sumado a esto, la hora de refrigerio, ¿no? Son prácticamente 9 horas hasta que salgas y el momento de ingresar a una organización ya constituye 1 hora más aproximadamente, ¿sí? 9 a 10 horas estás en constante interacción con los integrantes de la organización donde perteneces, ¿sí? Entonces, tengamos presente esto también, ¿no? Perfecto. Vamos a ver ahora sí cuáles son los tipos de organización, ¿sí? Y vamos a ver en este caso, según su tamaño, ¿no? Según el sector económico, vamos a ver también según el fin que persiguen las organizaciones, así como según la propiedad de su capital, ¿no? También está según el ámbito de actuación y según su forma jurídica, ¿correcto? Muy bien. Entonces, iniciamos con esta parte, ¿no? Según el tamaño. En este caso, existen empresas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿correcto? Eh, Hay algo aquí que tenemos que entender. Muchas veces se habla, por ejemplo, de pymes y MIPES, ¿no? Que
en cierta medida, se repite el nombre, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una MIPE, estamos hablando de una micro y pequeña empresa, ¿no? Cuando hablamos de PYME, estamos hablando de una pequeña y mediana empresa, ¿correcto? Entonces, tres tipos de empresa, organizaciones, según el tamaño, ¿correcto? Y de acuerdo al tema tributario, ¿no? En este caso, va a ser diferente el tratamiento de estas empresas según su tamaño, ¿no? Según el país en el cual estén operando, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos, en nuestro país, tenemos las microempresas que están de alguna forma, ¿no? Diferenciadas según el número, en este caso, según el monto de ventas que hacen anualmente, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos las microempresas que pueden realizar una venta hasta de 150 UITs. Recordemos que una UIT es una unidad impositiva tributaria, ¿sí? Las pequeñas empresas estarían en su rango de ventas, ¿no? Entre 150 UITs hasta 1.700 UITs, ¿correcto? Y también está el tema de las medianas empresas, ¿no? Que las UITs obviamente serían desde 1.700 hasta 2.300 UITs, ¿correcto? Muy bien, las grandes empresas en este caso no tienen límite, ¿no? Y justamente son una de sus diferencias, ¿no? También se suele hacer la distinción, en este caso, la diferencia de estas empresas según el número de colaboradores o empleados que tienen, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, las microempresas se suele diferenciar por tener menos de 10 trabajadores o colaboradores, ¿sí? Las pequeñas empresas, menos de 50, ¿sí? Las medianas, menos de 250, y bueno, las grandes por encima de los 250, ¿correcto? Es importante entender estos aspectos para diferenciar, ¿no? Las organizaciones, en este caso, según su tamaño, ¿correcto? Y aquí, en nuestro país, por ejemplo, muchas veces se puede pensar equivocadamente que las empresas grandes son las que contribuyen con grandes cantidades de puestos de empleo, ¿no? Esto no es tan cierto, ¿correcto? Porque las microempresas y las pequeñas empresas son las que contribuyen en gran medida a la generación de puestos de empleo, por ejemplo, así como al tema de aportar a la economía, ¿correcto? Las actividades que desarrollan en este caso son esenciales, no solamente en nuestro país, sino también en otros países, ¿no? En España, por ejemplo, casi el 90-95% de las empresas pequeñas son las que contribuyen a la economía, ¿sí? Muy bien, eso según el tamaño, ¿no? Luego pasamos a analizar los tipos de organización, en este caso según el sector económico. Y aquí hablamos de 4 sectores. El sector primario, el sector secundario, el sector terciario y el sector cuaternario. Por ahí probablemente hayas escuchado hasta el tercer sector, pero vamos a hablar esta vez de un cuarto sector, ¿correcto? El primer sector está orientada a las actividades básicas y en este caso nos referimos a las extractivas, ¿no? Organizaciones orientadas a la extracción de recursos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las empresas madereras, las empresas petrolíferas, las empresas que extraen gas, ¿no? Y también las mineras, ¿correcto? Estas empresas estarían consideradas como organizaciones dentro del sector económico primario, ¿correcto? Luego tenemos
el sector secundario, ¿no? Y en este caso, el sector secundario ya está orientada al aspecto de la industria, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? La transformación, ¿sí? De esos recursos. Por ejemplo, si la empresa que extraía madera estaba dentro del sector primario, si esa empresa, además de extraer madera, también transforma la madera y la convierte en un mueble, estaría dentro del sector secundario, ¿correcto? Las mineras también podrían estar en el sector secundario, ¿de acuerdo? Si hacen un refinamiento, ¿no? Dependiendo, ¿sí? ¿Qué más? Las empresas industriales netamente estarían dentro del sector secundario. Las empresas de pesca, por ejemplo, serían primarios, pero si a su vez estas empresas de pesca hacen conservas, enlatados, también estarían dentro del sector secundario, ¿sí? Y diferentes, ¿no? Diferentes empresas más que estarían obviamente vinculadas en el sector secundario, siempre en cuando haya el tema de transformar el recurso, ¿sí? Por eso lo decía, ¿no? Empresas, empresas secundarias, perdón, sector económico secundario vinculado a las organizaciones o empresas industriales, ¿sí? Vamos con el terciario. Si el primario son extractivas, si los secundarios son industriales, ¿el terciario qué será? ¿No? El terciario justamente es el tema de las empresas de servicios, ¿no? Empresas o organizaciones orientadas a ofrecer servicios. Tenemos, por ejemplo, el sector organizaciones financieras, ¿no? Que prestan un servicio, básicamente. Tenemos también organizaciones educativas que prestan también servicios, aseguradoras, ¿no? Entre otros. ¿Correcto? Son ejemplos de organizaciones en el sector económico terciario. Todas aquellas organizaciones orientadas a prestar servicios. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? Vamos con el cuarto, ¿no? El sector económico cuaternario. Te preguntarás, ¿de qué trata esto, no? Este tipo de empresas, organizaciones, ¿a qué estarán orientadas? Vamos, si puedes, te invito a que puedas realizar comentarios ahí en el chat, en el canal interno o externo, para ver, ¿no? De qué se trata, qué idea tienes o qué organizaciones estarían dentro del sector cuaternario, ¿sí? Y básicamente, los que están en el sector cuaternario están orientadas a la investigación, innovación y desarrollo, ¿correcto? Generación de información. Es más, vinculada también al aspecto tecnológico, ¿correcto? Ojo que muchas veces o muchos autores no mencionan este sector cuaternario, solo hablan del primario, secundario y terciario, ¿sí? Pero bueno, ahí está la información, en este caso del sector cuaternario. Algo que también algunos entendidos de estos temas ya hablan del sector quinario, ¿sí? Y te preguntarás, ¿qué será el sector quinario? ¿Quiénes estarán dentro del sector económico quinario? ¿No? Bueno, no comparto la idea, no estoy de acuerdo, pero se suele hablar del sector quinario como aquellas organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Orientadas a no lucrar, ¿no? En este caso, iglesias, ONGs, ¿no? Diferentes ONGs, organizaciones del Estado, por ejemplo, que estarían dentro del sector quinario, ¿sí? Te dejo ahí esa información para que también puedas investigar por tu cuenta, ¿no? Si realmente hay coherencia con esto o no. Pero, ¿dónde estaría, no? Si te pones a analizar, ya, ya hablamos del primario, secundario, terciario, ¿y dónde están las ONGs? ¿No? Y justamente estarían dentro del sector económico quinario, porque también aportan, ¿correcto? También generan un movimiento, ¿no? Económico. Muy bien.
Vamos ahora a analizar los tipos de organización según el fin perseguido, ¿no? Pueden ser organizaciones con ánimos de lucro o sin ánimos de lucro, ¿no? La diferencia es clarísima. Una organización con ánimos de lucro busca el tema de la rentabilidad económica o el beneficio económico, ¿sí? En cambio, una organización sin ánimos de lucro no busca el fin económico, sino buscan el tema del beneficio social, ¿correcto? Esa es la diferencia más clara entre estos dos tipos de organizaciones, con ánimos de lucro y sin ánimos de lucro, ¿no? Vamos a estar mencionando en un momento algunos ejemplos también, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ahora mismo para mencionarlos, si hablamos de una organización con ánimos de lucro, estaríamos mencionando a la empresa, yo qué sé, Pepsi, por ejemplo, ¿no? Orientada justamente al lucro, ¿sí? Pero también estarían las organizaciones sin ánimos de lucro, por ejemplo, la ONG Greenpeace, ¿no? Que no persigue en sí un objetivo económico, sino el apoyo al tema de la preservación del medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, ¿sí? Muy bien, vamos ahora con el otro aspecto, ¿no? Con el otro tipo de organización. En este caso hablamos según la propiedad de su capital. Existen empresas o organizaciones públicas, privadas y mixto, ¿sí? Cuando hablamos de público, básicamente la propiedad de su capital pertenece al Estado. Hablamos, por ejemplo, de instituciones gubernamentales, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, la SUNAT es una organización, la RENIEC es una organización pública, ¿no? Y bueno, las diferentes organizaciones que están de parte del Estado, ¿no? Que la propiedad obviamente es del Estado, ¿sí? Pero también está el tema de las organizaciones privadas, ¿no? Que la propiedad de su capital pertenece a particulares y no está vinculado con el Estado, ¿sí? Público vinculado con el Estado, ¿no? Su capital, la propiedad de su capital la tiene el Estado y las empresas o las organizaciones privadas, el capital, la propiedad de su capital está o lo tienen los particulares, ¿no? Personas que a través de su trabajo han acumulado una riqueza y han logrado constituir una organización, ¿sí? Pero también hablamos de organizaciones según la propiedad de su capital mixto. Y en este caso es 50%, bueno, en este caso hay una intervención del Estado, también de la entidad privada, ¿correcto? ¿Por qué existe esto? Por ejemplo, tenemos algunas en nuestro país, va a depender mucho el tratamiento que haya en otros países, ¿no? Pero la explicación es esa, ¿no? Una organización que está administrada por la parte pública, pero también por la parte privada, ¿sí? Tenemos en este caso el tema de los servicios básicos, el agua y la luz. En nuestro país están regulados por sector privado y sector público, ¿correcto? Imagínate, estaríamos de la luz, nada más, de la energía eléctrica que nos provee, ¿no? Si no existiera la intervención del Estado en estas organizaciones, estaríamos hablando de un monopolio. Y obviamente es un recurso fundamental, ¿no? Y podría existir el tema del abuso, por ejemplo, ¿no? De querer cobrar eh, un precio alto por el servicio prestado. Correcto, lo cual obviamente no le haría bien a la sociedad, a las personas que reciben el servicio, ¿correcto? Entonces también cumple una función regulatoria en este caso,
el tema del mixto, ¿no? La propiedad de su capital mixto, tanto público como privado. Muy bien. Tenemos ahora tipos de organización según el ámbito de actuación. Y según el ámbito de actuación, tenemos las empresas u organizaciones local, nacional, multinacional o internacional y las transnacionales. ¿Correcto? Cuando hablamos de una organización local, es aquella que se ha constituido, por ejemplo, en la ciudad de, yo qué sé, en la ciudad de Cusco, ¿no? Aquí en Perú, ciudad de Cusco, nada más, solo Cusco. La empresa que surge ahí va a vender sus productos o va a ofrecer sus servicios solo en esa ciudad, ¿sí? O bueno, en esa región, vamos a decirlo también, ¿ya? No sale, no, sus productos no salen más allá, no van a otra región, solamente en esa región, ¿correcto? Aquí en Arequipa, por ejemplo, tenemos el caso de Chocolates La Ibérica, ¿no? Pero bueno, ahora creo que ya está realizando acciones para estar en otros mercados. Hace mucho tiempo que ya ha hecho acciones, pero en sus inicios, netamente, y por mucho tiempo, ha estado orientado solamente al mercado local, ¿sí? También está el caso de Socosani, ¿no? Pero ahora también ya está haciendo acciones y está en diferentes ciudades o regiones de nuestro país. Pero algo sí que todavía, si no me equivoco, sigue funcionando como una organización local es escocesa, Cola Escocesa. ¿Sí? De repente por ahí lo han escuchado los que me están oyendo. Efectivamente, esta organización tiene, ¿no? Una orientación netamente local, ¿sí? Pero bueno, con este tema tan difícil que estamos pasando, probablemente tenga una orientación nacional o multinacional, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos las organizaciones nacionales, ¿no? Y en este caso, obviamente, las organizaciones nacionales comercializan sus productos u ofrecen sus servicios solamente dentro de un país, ¿no? Las diferentes regiones, jurisdicciones que pueda existir dentro de una nación, ¿correcto? Muy bien. Luego pasamos al tema de las multinacionales o internacionales, ¿no? Aquellas organizaciones que ya tienen sus productos o sus servicios en otro país, ¿no? Ya tienen incluso una sede, como un centro de distribución, ¿sí? Hay diferentes organizaciones también, en este caso multinacionales, ¿correcto? Que están, eh, que venden sus productos no solo en un país, sino en diferentes países, más de 2 países, ¿sí? Por ejemplo, podríamos estar hablando de la empresa Gloria, como un ejemplo, ¿no? Luego hablamos de las transnacionales. Las empresas transnacionales son aquellas que ya tienen su industria o sus maquinarias instaladas en otros países, ¿no? Y en este caso podríamos mencionar a KR en su momento, que ahora ha cambiado a Bicola. ¿Sí? Esta organización en sus inicios también fue nacional, y luego pasó a ser multinacional y ahora es transnacional, ¿no? Tiene sus operaciones, realiza operaciones en otros países como México, Costa Rica, ¿no? Aquí en Perú, ¿no? Muy bien, pero también podríamos hablar de uno más, de un tipo de organización según el ámbito de actuación, el cual se conoce como una organización global. ¿Sí? ¿Y qué es una organización global? ¿Por qué se caracteriza? Porque comercializa productos estandarizados a nivel global. Por ejemplo, Coca-Cola. ¿Sí? Coca-Cola. Bueno, en este caso lo pongo así porque una empresa transnacional está limitada hasta cierto punto, ¿no? Pero en este caso, una empresa global
ya tiene una proyección pues, total, ¿no? Del mercado y tiene un producto estandarizado. ¿Qué significa esto? Un producto similar a nivel global. También hablaríamos, como otro ejemplo de una organización o una empresa global, a Gillette, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia de estos tipos de organización según el ámbito de actuación, ¿correcto? Muy bien, vamos con el último, ¿sí? Y en este caso tenemos al tipo de organización según su forma jurídica. Y mencionamos aquí a las entidades públicas, privadas y mixtas, ¿no? Lo siento, ahí hay una duplicidad de información, ¿no? Según el ámbito o la propiedad de su capital y también según su forma jurídica, ¿no? Podemos hablar de público, privado y mixto. Pero ojo, según el tratamiento también aquí en nuestro país, según la forma jurídica, básicamente estaríamos hablando de los tipos de empresas que se pueden constituir en nuestro país. Por ejemplo, las de personería jurídica y las de personería natural, ¿no? Y en este caso, si hablamos según la forma jurídica, estaríamos hablando de un tipo de empresa, en este caso, las EIRL, ¿no? Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, la SRL, que es la sociedad comercial, ¿no? También estaríamos hablando de la sociedades anónimas abiertas o cerradas, ¿no? Entre otros, ¿correcto? Los cuales están orientados justamente a la forma jurídica de la Constitución que se pueda hacer, ¿sí? Bueno, esto va a depender de acuerdo al país, ¿no? El tratamiento jurídico que le van a dar a las organizaciones, ¿correcto? Muy bien. Perfecto. Es la información que podemos compartir con ustedes. Y bueno, tenemos aquí el ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Ya mencionamos que Coca-Cola, en este caso, es una propiedad privada con ánimos de lucro, ¿no? Una empresa global y estaría dentro del sector primario, secundario, terciario, díganme ustedes, ¿no? Estaría en el sector secundario, ¿no? Porque hace actividades industriales de transformar los recursos, ¿correcto? Muy bien. Obviamente que Coca-Cola tiene distribuidores autorizados y embotelladores autorizados en países, ¿no? Mm, que están representados a través de otra organización, ¿no? Pero trabajan para la marca Coca-Cola, ¿sí? Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. Hablemos del Ejército del Perú. ¿Qué tipo de organización será el Ejército del Perú? ¿No? ¿Sin ánimos de lucro? Claro. Eh, Público, también. Básicamente, ¿no? ¿Qué diferencia más le podemos dar? Básicamente estaría caracterizado por esos dos tipos de organizaciones, ¿no? Sin ánimos de lucro y pertenece al sector público, ¿correcto? Y vamos con este ejemplo, ¿no? Tenemos a Manos Unidas, ¿correcto? Que es una ONG, ¿no? Sería también una organización sin ánimos de lucro, básicamente sin ánimos de lucro, ¿no? Que persigue, ya hemos dicho, no persigue los beneficios económicos, sino un beneficio social, ¿sí? Y también está em, diferenciado básicamente por eso, ¿no? Muy bien, aquí tenemos el ejemplo que les había mencionado un poquito de Socosani, ¿no? Que se podría considerar una organización o empresa nacional, ¿correcto? Hace algún tiempo ya había, esta empresa es arequipeña, ¿no? Pero ha intentado ingresar al mercado de Lima, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, el cual no le fue bien,
¿no? Los productos no han sido muy bien aceptados por la gente allá en Lima. Ahora estaba realizando una estrategia agresiva para ingresar nuevamente, ¿no? Hace 4 años, 3 años atrás más o menos. Y bueno, ingresar a un nuevo mercado implica diferentes cosas, ¿no? Analizar las costumbres, tradiciones y ver el estudio del mercado, básicamente, ¿no? Para ver la viabilidad de poder lanzar el producto en un mercado nuevo, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por su tiempo y su espacio. Vamos a ver el tema de las preguntas. A ver, permítanme, por favor. A ver. Muy bien, muchas gracias a los que se han conectado, muchas gracias a los que han transmitido o han compartido la transmisión. Y nada, al parecer no tenemos comentarios hoy día. Perfecto. Nada, te invito para mañana. Vamos a continuar viendo estos temas de gestión de negocios y, bueno, y emprendimientos innovadores. Me despido, les dejo aquí mi información para que me puedan contactar en caso sea necesario. Y nada, que tengas una bonita noche. Nos vemos en un momento, a las 10. Te invito a las 10, tenemos el curso de inteligencia emocional. Te invito para que puedas participar también. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.